Esta mañana quiero hablar el tema sobre el favor de Dios, el favor que viene de parte de Dios hacia nuestras vidas. Si te pregunto cuántas veces has hecho un favor a alguien, seguramente a lo largo de la vida muchas oportunidades y en tantas otras te han hecho un favor. Ante la necesidad, ante una situación, ante la incertidumbre, necesitamos apoyo como hombres, como mujeres, y nos apoyamos en Dios, obviamente, pero también en nuestro prójimo. Pero esta mañana vamos a hablar de un favor distinto al que muchas veces estamos acostumbrados. Habitualmente hablamos de la palabra favor como un beneficio que recibimos, pero que a la vez quedamos con una deuda. Sentimos muchas veces cuando nos hacen un favor, decimos, quedé en deuda con esta persona, necesito recompensarlo. Yo te hago un favor, pero en algún momento te la voy a cobrar. Muchas veces no se dice, pero se piensa. ¿Cuántas veces recibiste un favor de parte de alguien y te salió más caro de lo que habías pensado? Puede pasar eso también. Pero la palabra favor en la Biblia es un regalo, y favor de parte de Dios es gracia inmerecida. Dios no te pide nada a cambio de su favor. Y como siempre, tomamos de ejemplo la palabra de Dios, y en este caso hoy vamos a hablar sobre Jesús, cómo Jesús crecía y se desarrollaba en favor. Te invito a abrir tu Biblia en Lucas, capítulo 2, versículo 52. Dice la palabra de Dios que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Y si Jesús crecía en estas tres áreas, sabiduría, estatura y favor, nosotros también debemos crecer, madurar y desarrollar estas tres áreas en nuestra vida. En primer término, sabiduría es un fruto interno, surge de dentro nuestro y se exterioriza hacia afuera. La sabiduría es una bendición de parte de Dios. Nace en cada uno de nosotros porque Dios nos dota de sabiduría, de inteligencia, pero a la vez no es todo mérito nuestro, sino que todo se lo debemos a nuestro Dios y Creador. Vos podés prepararte, capacitarte, como siempre decimos, nos tenemos que preparar. Chicos, capacítense, estudien. Pero hay algo más que es el plus mayor que nos da Dios, que es la sabiduría que viene de parte de Él. La estatura, otro fruto en el cual crecía Jesús de pequeño, es un fruto externo que los demás lo pueden ver. No necesitas ser sabio para crecer. Los chicos crecen, tarde o temprano, a su ritmo crecen. No necesitan nada más que alimentarse y la cuestión genética les hace su parte. El crecimiento es parte de la vida de todos nosotros. Pero el favor, que es el tema en el cual hoy me quiero centrar, es un fruto celestial. El favor desciende del cielo hacia los hijos de Dios cuando nosotros como hijos de Dios tenemos una disposición especial hacia Dios. Y Jesús crecía en dos tipos de favores, en favor con Dios, con su Padre y también con los hombres. Y si Jesús, el primogénito, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, necesitaba crecer en favor con Dios, cuánto más nosotros, hijos de Dios. Pero es imposible crecer en favor con la gente sin crecer primero en favor con Dios. Ahí vemos que en el caso de Jesús había un orden. Jesús crecía en favor con Dios, dice la palabra, y en segundo término con la gente, con los demás. Así que si pretendemos crecer en favor con las personas sin crecer primero en favor con Dios, a la larga eso puede ser algo muy peligroso. ¿Sabes por qué? Porque vamos a entrar en un juego
de querer agradar a la otra persona y no poder, de querer buscar ser un canal de bendición, de alegría hacia el prójimo, pero por nuestro propio medio. Pero Dios nos creó, nos dotó con muchas cualidades que hagan que el favor de Dios venga sobre nuestras vidas. Así que el favor es un fruto que Dios da, pero que aparte tiene una distinción especial, distinto a la sabiduría y distinto a la estatura. Presta atención a esto, el favor es un fruto personal que recibimos, dado por Dios y que se desarrolla hacia los demás. No solo te beneficia a vos como persona, sino que el beneficio es de tu entorno, de tu prójimo. Entonces el favor es también un fruto colectivo, porque la sabiduría vos la adquirís, podés vivir en sabiduría, el entorno también se va a beneficiar por tu sabiduría, la estatura es un factor propio y neto de cada uno, pero el favor es distinto, porque el favor de Dios bien usado trae bendición y gran bendición a la vida de las personas. Entonces no podés pretender crecer en favor con Dios siendo indiferente a tu familia, a tu compañero de trabajo, a tu esposa, a tu esposo. No podemos esperar el favor de Dios teniendo una actitud de indiferencia en nuestro entorno. El favor de Dios es un beneficio que puede llegar a tu vida personal a través de Dios, como dijimos, pero que a la vez debe alcanzar a los demás. No podemos ser egoístas. ¿Por qué? Porque Dios, que es un Dios todo amor, un Dios todo misericordia, un Dios de bondad, es aquel que imparte el beneficio del favor sobre nosotros. Entonces, si la naturaleza de Dios es ser totalmente abierto hacia cada uno de nosotros y la humanidad, ¿cómo nosotros y quién soy yo para guardarme los beneficios del favor únicamente para mi vida? Ese favor debe desbordar hacia los demás. Y cuando creces en la gracia con Dios, también creces en la gracia con el entorno, con aquellos que te rodean. Cuando este favor de parte de Dios llega a tu vida, la gente, ¿sabes qué? Lo nota. ¿Por qué lo nota? Porque vos estás siguiendo el manual del Creador. Seguís el consejo de Dios, escuchás su palabra, la asimilás, las experiencias de la vida te muestran un camino y vos seguís ese camino a pesar de que tantas veces somos débiles y tropezamos y caemos, pero si nuestro objetivo, nuestra mirada está puesta en Dios, esa mirada, ese objetivo va a seguir fijo a pesar de la circunstancia que hoy vos puedas estar viviendo en tu vida. Ten en cuenta, Dios te creó, Dios te pensó, sos un ser único. Somos genéticamente todos distintos, pero a la vez somos creación de Dios y Dios tiene un propósito bien definido con cada uno de nosotros. Y si quiero crecer en la gracia con la gente, primero entonces debo crecer en gracia para con Dios. Primera Pedro 4:10 dice, ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Nos habla a cada uno de nosotros, hijos de Dios. Si no sos hijo de Dios, Dios tiene un proyecto detrás de tu vida. Y hoy es el tiempo de escuchar esa voz. Así que pongamos cada uno de nosotros al servicio de los demás. Parece algo que hoy se va perdiendo. En el mundo vas a encontrar pocas personas que estén dispuestas a servir al otro. Pero Dios nos habla en esta mañana y nos dice, ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios que tiene múltiples formas.
La gracia de Dios se manifiesta de distintos modos, de distintas formas, en distintas situaciones. Y ¿sabes qué? Todo lo que podés administrar crece. Si vos lo administrás bien, todo lo que está en tu mano crece, tiene potencial. Y la sabiduría administra el favor también de Dios. Dios decide qué nos da. Él en su soberanía decide todo sobre nuestras vidas. Dios decide cómo comenzamos, pero tu forma de vivir, tu forma de administrar, tu mayordomía define hacia dónde llegamos, hasta dónde llegamos, con qué llegamos al final de nuestras vidas. Y no me refiero solo a cuestiones económicas, materiales, sino principalmente a las bendiciones de Dios. Si sos fiel, tu postrer estado va a ser seguro, te lo aseguro, mayor que el primero. Tenemos que saber esto, que Dios nos ama a todos por igual. Él no hace distinción de personas porque Él es un Dios justo, pero Él derrama su favor de distintas formas sobre las personas. Pero acá la buena noticia es que todos podemos alcanzar el favor de Dios y podemos alcanzar un favor pleno de parte de Dios. Mirá lo que dice el Salmo 147, versículo 11. El Señor favorece a los que le temen y a los que esperan en su misericordia. Dios favorece a aquellos que le temen, aquellos que siguen sus preceptos, aquellos que están atentos a la voz de Él. ¿Cuántos creen que Dios nos da bendiciones, que Dios nos da proyectos? ¿Cuántos podemos creer que Dios nos da favores, pero a la vez nos da los mecanismos, los medios para poder alcanzar esos favores? Para dar un ejemplo a lo que me refiero, pensá en un beneficio, en un favor, como una fruta que está en un árbol bien alto y bien robusto. Vos lo ves, pero no lo podés alcanzar. Pero ¿sabés qué? Dios, a través de Jesús y de la obra del Espíritu Santo, te brinda una escalera para que vos puedas subir, alcanzar, tomar ese fruto y ser bendecido. Vos, tu vida, tu familia, tu entorno y todos aquellos que tienen contacto contigo. Crecer en el temor de Dios atrae el favor de Dios. Indefectiblemente esto es así. Si vos temés a Dios, si lo obedecés, si estás atento a su voz, a pesar de que somos débiles y caemos, y tantas veces tenemos un corazón duro, si mantenemos la integridad en nuestras vidas, la gracia, el favor y la misericordia de Dios nos va a alcanzar. Y el favor siempre también es una puerta de bendición abierta para alcanzar un nuevo nivel de fe. Siempre una puerta abierta va acompañada por nuevos desafíos y responsabilidades. Yo no puedo pedir bendición, beneficio, gracia y mantenerme encerrado en mí mismo. No puedo, es ilógico, porque dijimos que Dios es un Dios de bondad, que Dios es un Dios que desparrama misericordia, amor y bendición a todos. Entonces Dios nos va a impulsar a un nuevo nivel de favor cuando estemos realmente conectados con Él, cuando nuestro corazón esté alineado con el proyecto de Dios para nuestras vidas. Recordá la historia del pueblo de Israel. Ahí en Éxodo 17:11 dice, en esta tarea tan dura que tuvo Moisés de guiar al pueblo de Dios, mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se mantenía en favor de los israelitas. Pero ¿sabés qué pasaba? Cuando él bajaba los brazos, cuando su fe, su esperanza decaía, se inclinaba la batalla en favor del pueblo enemigo. Y acá vemos cómo en este ejemplo, un hecho que te puede parecer simple, natural, activaba el poder sobrenatural
de Dios, porque no era solo un gesto físico, un movimiento físico. Atrás de eso había una connotación que era entregarle el comando a Dios, entregarle la situación a Dios, como hoy nosotros debemos entregarle. No podemos hacer frente a ese batallón de problemas que tenemos. No podemos enfrentar ese propio ego que tenemos en nuestras vidas por mérito propio. No podemos. Solo necesitamos el poder de Dios obrando y actuando en nuestras vidas. Por eso la obediencia desata el favor de Dios sobre tu vida. Cuando algo se desata, está totalmente liberado y esa bendición te va a alcanzar. La obediencia, esa misma obediencia, trae bendición a tu vida. Tantas veces vemos gente que progresa, que tiene proyectos y le va bien, lo describe la palabra de Dios. El salmista dice, ¿cómo Dios, siendo él impío, cómo esta persona de corazón duro alcanza sus objetivos? Y a veces decimos, es el destino, es la suerte, es la capacidad propia que tiene. Siempre el favor de Dios va a ir acompañado de alguna tarea que en tus fuerzas no puedas desempeñar. Como es el ejemplo del pueblo de Israel, de Moisés y tantos líderes del pueblo de Dios que en sus propias fuerzas no podían, pero en Dios sí lo lograron. Dios le dio a Abraham la tarea de levantar una nación grande. Dios le dio a Moisés esta tarea de luchar con el pueblo que se quejaba, de transitar por el desierto, y él lo logró con la ayuda de Dios. Vos también hoy podés alcanzar la bendición, la guía y el favor de Dios sobre tu vida. El favor de Dios es para todos, pero también tenemos que saber que el favor de Dios es proporcional a la tarea que Dios nos ha asignado y también es proporcional al desafío que vos tomás delante de Dios. Te hago una pregunta ahora vos. Seguramente estás esperando el favor de Dios en tu vida. Estás esperando que Dios se manifieste. Este es el planteo que debemos hacernos. ¿Para qué? ¿Para qué quiero el favor de Dios para mi vida? ¿Por qué anhelamos este favor? ¿Para alcanzar únicamente metas materiales? ¿Para trabajar? ¿Para lograr objetivos que en esta vida están hoy y mañana no? ¿Cómo podemos crecer en el favor de Dios? Vamos a hacer mención unos puntos que nos van a guiar a través de la palabra de Dios a enfocarnos en cómo poder crecer en el favor de Dios. Vamos al libro de Job, capítulo 8, versículos 5 al 7. Y esta es la respuesta que uno de los amigos de Job le ha dado cuando Job sentía que nadie lo comprendía, cuando Job sentía que todo lo que le pasaba era injusto y fue duro. Perdió su familia, perdió sus bienes materiales, perdió su salud. Y dice así la palabra: pero si oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso, si eres puro y vives con integridad, sin duda que Él, que Dios, se levantará y devolverá felicidad a tu hogar. Aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho. Entonces, si oras, si clamás a Dios, si pones a Dios en primer lugar, si tenés un dolor que no podés resolver y aunque sientas que tenés elementos para poder tratarlo y llevarlo a un buen puerto, no seas independiente de Dios. Tomá a Dios, que Él tome el comando de tu vida, que Él sea el timón que maneje tu barco. ¿Cuántos quieren vivir tranquilos? Todos nosotros. ¿Cuántos queremos vivir felices? ¿Cuántos quieren que la paz reine en sus hogares? Busquemos a Dios. Entonces dice acá el consejo que le dio su amigo a Job. En primer término, si oras a Dios,
Para añadir favor a nuestras vidas necesitamos tener una vida continua de oración. ¿Por qué? Porque toda respuesta de parte de Dios hacia sus hijos y hacia su iglesia se da a través de la oración. El tiempo con Dios, la intimidad con Dios no puede ser algo esporádico, debe ser algo continuo, que fluye en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando vos estás queriendo conocer la situación de una persona o conocer a alguien, vos te haces una cita, dedicás tiempo. Cuando tenés una dolencia, pedís cita, pedís un turno con un profesional para que te oriente y te resuelva. Ahora, ¿por qué cuando todos nosotros necesitamos a Dios, lo hacemos tantas veces a Dios a un lado, no le dedicamos el tiempo para que Él nos hable? Estoy seguro que si cada uno de nosotros en algún momento del día, sea mañana, tarde o noche, dedicamos un tiempo de calidad con Dios, Él seguro nos va a hablar, Él va a llegar a nuestro corazón. Esto no significa que vamos a estar liberados de problemas. No, vamos a tener las mismas dificultades, pero con Dios a la cabeza y va a ser totalmente distinto. Así que si oras, dijimos a Dios, en primer término orá, en segundo término dice ahí la palabra, si eres puro, si eres santo. La pureza, sin duda que Dios se levantará y te devolverá la felicidad a tu hogar. La pureza, la santidad son atributos que hoy por hoy no estamos viendo, que escasean en el mundo. La santidad es un principio vigente, la santidad no pasa de moda. Dios dice, sean santos porque yo soy santo. Busquen la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y podemos agregar, sean santos, busquen la santidad porque sin esa santidad nadie verá el favor de Dios en su vida. Así que dijimos, recordá, oración, pureza y santidad. Y en tercer término, si vives con integridad, que va muy ligado a lo que es la pureza y la santidad en nuestras vidas, si vives con integridad, el favor de Dios fluirá sobre tu vida y la de tu familia. Proverbios 3, versículos 3 y 4. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón y ahí entonces, recién ahí, tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Esto que tantas veces queremos lograr y no lo alcanzamos. Alcanzarás un buen testimonio. No tendrán nada que decir de vos porque seguirás el consejo de Dios en tu vida. El consejo de Proverbios, nunca, y lo dice con signos de exclamación, nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. La lealtad, sabes que es algo que no se aprende ni en la escuela, ni en la universidad. Solo se aprende a ser leal en el reino de Dios. Y eso lo vamos a aprender a lo largo del tiempo, de los años. El ser leal se mide en las crisis. Si vos querés saber cuántas personas tenés leales en tu entorno, esperá que llegue el momento de crisis y ahí vos vas a discernir, vas a darte cuenta quiénes son realmente leales a ti. Recordé el ejemplo de Ruth. Donde tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. La lealtad, este valor que se está perdiendo cada vez más. Pero Dios quiere levantar hombres y mujeres fieles. Y esos hombres y mujeres somos nosotros, cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros estamos exentos de esto. Dios
quiere tomar el control de nuestras vidas y quiere llevarnos un nivel de lealtad que nos lleve a tener un testimonio vivo, un testimonio fiel, un testimonio válido delante de los hombres. Dios quiere levantar cada día una iglesia con un testimonio fuerte, y esa iglesia somos vos y yo, cada uno de nosotros. En Isaías 64:4 dice la palabra: desde el principio del mundo ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa en favor de los que esperan en Él. Desde el principio del mundo, desde que se creó, hasta el día de hoy, hasta el día que se escribió la palabra de Dios y hasta el día de hoy, 29 de septiembre del 2024, nadie ha visto ni va a ver a alguien tan fiel como nuestro Dios que actúa en favor de nosotros. Porque tu prójimo te va a ayudar, tu esposa va a estar ahí, tu esposo también, tus hijos, pero todos tenemos una naturaleza humana que hace que nuestras fuerzas flaqueen, pero las de Dios nunca caducan. Entonces no hay ojo que ha visto el poder de Dios obrar de tal modo como lo hace Dios en nuestras vidas. Dios está a tu favor, y si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Así que si Dios está a favor nuestro, el creador del mundo y del universo, no tenemos que tener miedo y temor. Él va al frente de la batalla. Pero sí hay algo que describe la palabra de Dios que tenemos que tener en cuenta, y está escrito en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6, y dice así la palabra de Dios: Dios se opone a los orgullosos y da favor a los humildes. Dios se pone en oposición al orgulloso, pero a su vez da favor al humilde. Significa que cada uno de nosotros elegimos si Dios está a nuestro favor o en nuestra contra. ¿Por qué? Porque la decisión la tomamos nosotros. Él quiere desde ya brindarte todo su favor, pero está en nosotros decidir tomar ese favor, tener una actitud de buscar a Dios y en especial, como dice Santiago, de no tener un corazón orgulloso, un corazón duro. Ni siquiera el diablo puede frenar el favor de Dios en tu vida. Nadie, solo nuestras decisiones. Vos podés detener cuando el orgullo llega, cuando no podés manejar esa situación que hace que digas, y yo puedo contra esto, yo tengo recursos, voy a hacer frente, que nunca permitamos que ese orgullo llegue a nuestro corazón. Entonces hoy podemos definir el favor de Dios como puerta abierta y el orgullo como una puerta cerrada. Ahora, ¿cómo querés caminar vos? ¿Cómo quiero caminar yo? ¿A través de puertas abiertas, que el camino fluya, o con puertas cerradas que me impidan transitar? Proverbios 8:35 dice: todo aquel que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Es simple, si hallás a Dios, hallás la vida, y atrás de la vida que te da Dios vas a hallar el favor de Dios. Que en esta mañana nuestro motivo de buscar el favor de Dios no sea lograr objetivos personales, no sea alcanzar un trabajo mayor, no sea dar el mejor pasar a mi familia, sino que sea alcanzar los objetivos que Dios tiene trazado para nuestras vidas. El principal objetivo, el espiritual. Que el principal propósito del favor sea encontrar a Dios. Y sabes que si el favor de Dios se llega a tu vida, se derrama,
sobre tu vida. Dios va a traer alegría, Dios va a traer tranquilidad en tu vida, a pesar de que tu barco se sacuda una y otra vez. Y si ese favor hace que vos solamente alcances a Dios, va a ser suficiente. ¿Sabes por qué? Porque con Dios basta. ¿Sí? No necesitamos mucho más que a Dios en nuestras vidas. Todo lo demás va a ser añadidura. Esa es la gracia redentora que tenemos que encontrar a través de la persona de Jesús. Que este favor que está presente hoy, quizás vos no lo estás viendo, pero está delante tuyo, pueda ser tomado por cada uno de nosotros, que podamos echar mano de ese favor. Y hay condiciones, dijimos, buscar a Dios, tener un corazón puro, un corazón transparente, ser íntegros y que el orgullo nunca llegue a nuestras vidas ni a nuestro corazón. Y en esta mañana vamos a compartir la cena, vamos a recordar el sacrificio que Dios hizo enviando a su Hijo Jesús a morir por cada uno de nosotros. Y parte del beneficio, del favor que Dios nos da es la comunión con Él, unos con otros, la iglesia, esto, que es una gran familia. Y hoy al recordar la muerte, la entrega, ese cuerpo partido, esa sangre derramada, que lo podamos hacer con conciencia, preparados, dispuestos, que lo hayamos hecho con examinación delante de Dios. Te invito a cerrar tus ojos y a pedirle a Dios que su favor en esta mañana descienda sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, sobre esta querida iglesia, y que la presencia de Dios vaya en medio nuestro. Cerrar los ojos y tener un momento de intimidad con Dios. Pedirle a Dios que Él abra su favor de par en par hoy en tu vida. Que Dios te bendiga.